hay muchas especies que están en peligro de extinción, pero hoy quiero hablar de una especie en particular que está en grave peligro de extinción. Se llama el culto familiar. El culto familiar ha sido un pilar fundamental en la transmisión de la fe cristiana de generación a generación y siempre ha sido un faro de luz en medio de la oscuridad, independientemente de las adversidades o de los enemigos que la cultura y la sociedad tuviera. El culto familiar siempre fue como un faro de luz que guiaba a las familias. El culto familiar es una práctica vibrante y esencial en la vida cristiana diaria. Pero, al igual que algunas especies de animales, estas especies prosperaron en su hábitat natural en un momento, como el rinoceronte de Sumatra o el tigre de Bengala, pero hoy se encuentran en grave peligro de extinción. ¿Por qué? Porque perdieron el hábitat natural por la caza furtiva y hoy están a punto de desaparecer. El culto familiar ha sido víctima de la modernización, de la distracción tecnológica, de la secularización, la falta de tiempo, las miles de ocupaciones diarias que tenemos, la influencia de la cultura anticristiana. Todo esto ha contribuido para que el culto familiar sea cada vez menos frecuente, casi desapareciendo. Por ende, al igual que estas especies mencionadas, está en grave peligro de extinción. Hoy en día hay grandes esfuerzos por estas especies para que no terminen desapareciendo, como el mamut u otras que ya no están en la tierra con nosotros. Y el reavivamiento del culto familiar requiere dedicación y esfuerzo, pero sobre todo una firme convicción de la importancia que tiene la fe transmitida de generación a generación. Entonces, el mensaje de hoy es un intento por convencernos de la importancia que tiene y de que el culto familiar no es opcional. Entonces, ya sea que estés casado, que tengas hijos, que seas soltero, que estés solo, que seas cristiano hace mucho tiempo o no, debemos de aprender la importancia de la devoción diaria a Dios, individualmente y familiarmente. Y para eso me gustaría que comencemos con Deuteronomio 6, del 4 al 7. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este pasaje casi siempre se corta, como tenemos la costumbre a veces nosotros de cortar los versículos donde nos conviene, ¿no? Entonces hay un par de versículos que leemos, nos gusta, pero después no leemos el que sigue o el contexto. Y este pasaje es muy interesante, es muy famoso también, es conocido como el Shema, y en hebreo Shema significa oír, por eso dice, oye Israel. Los judíos hasta el día de hoy lo recitan 2 veces al día, es como la confesión judía. Y este pasaje enfatiza el monoteísmo, Dios es uno. Solo hay un Dios vivo y verdadero. Y este pasaje se ha querido muchas veces usar en contra de la Trinidad. No voy a profundizar muchísimo en el tema, pero simplemente mencionar que la doctrina de la Trinidad no dice que existen 3 dioses. Nosotros creemos que existe un solo Dios, y esa es la enseñanza de toda la Biblia, pero creemos que este Dios existe en 3 personas. Y lo que Dios más requiere de nosotros es amor, es nuestro amor, nuestra pasión por Él, nuestra devoción a Él. A menudo pensamos que Dios exige miles de cosas de nosotros, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestra sumisión. Pero lo que Dios realmente quiere es nuestro amor, nuestra devoción a Él. Si realmente amamos al Señor, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, nuestra mente, o sea, todo nuestro ser, le va a pertenecer y se va a enfocar en Él. Si le damos al Señor todo nuestro dinero, todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo, nuestras buenas obras, pero lo hacemos sin amor, por cualquier otra motivación, entonces de nada sirve. Jesús citó este pasaje y lo llamó el gran mandamiento.
Mateo 22, 36 al 40, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Voy a hacer una mención más adelante sobre este pasaje durante el mensaje. Volviendo a Deuteronomio, Dios quería que su palabra fuera enseñada de generación a generación. Y esa es la parte que nosotros normalmente no citamos. El texto dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, en todo tiempo, ¿qué? Le enseñarás esta ley, estas palabras del Señor, los mandamientos del Señor a tus hijos. Dice, se las repetirás a tus hijos. No es opcional. Entonces, primero vos tenés amor para con el Señor y luego ese amor lo compartís con otros. Antes de pasar la palabra, tiene que estar en tu corazón. Y si tenés la palabra de Dios y si tenés hijos, debes de enseñarles a ellos la palabra del Señor. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, todo el tiempo, constantemente. Luego dice, las atarás como una señal en tu mano. Es muy interesante porque en la época de Jesús, el pueblo judío usaba la práctica de las filacterías. ¿Qué son las filacterías? Son pequeñas cajas que contienen pergaminos con escrituras. Y estas estaban sujetas a la frente o a la mano con correas de cuero. Pero Jesús condenó esta práctica. ¿Por qué? Porque los fariseos hacían cajas grandes, costosas, vistosas, para mostrar cuán espirituales eran. Entonces se estaba perdiendo el corazón del pasaje del mandamiento. Usaban esto no como un recordatorio para su familia, para pasarle a sus hijos, a los hijos de sus hijos, sino para mostrarse a la sociedad cuán espirituales eran. Hoy en día también hay muchos hogares que tienen una Biblia abierta. Vas en nuestro país, llegás a locales comerciales que tienen una Biblia abierta. Y si vas muy seguido, siempre está el mismo pasaje. Y tiene polvo. No es porque están estudiando la palabra. Es porque creen que es un amuleto y que tener la palabra va a dar suerte o bendición o algo similar. Pero no es este el corazón del pasaje. Tiene que haber amor al Señor, tiene que haber un estudio de su palabra, tiene que haber devoción al Señor. Y desde esa devoción, desde esa pasión y desde ese amor con todo mi ser que tengo al Señor, porque Él me amó primero, como escuchamos hoy en la bienvenida y como escuchamos ayer en la conferencia de matrimonios, desde ese amor yo quiero compartirle a mis hijos. Ahí es donde recuerdo las palabras de Jesús. El primer mandamiento va de la mano con un segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay mayor amor que compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hay mayor amor que querer que tus hijos conozcan ese amor que has experimentado. O ciertamente no, y es muy egoísta si de verdad decimos conocer al Señor, no compartirlo con nuestros seres queridos. Dios quiere ser amado y enseñado en las familias. Es un mandamiento del Señor amarlo con todo nuestro ser. Y también es un mandamiento enseñarlo a nuestros hijos. Por eso digo una y otra vez, no es opcional. Si sos papá, si tenés hijos, tenés que compartir con tus hijos las enseñanzas del Señor. Y se las debemos de recordar todo el tiempo a nuestros hijos. Pero lamentablemente, muchas familias están dejando de lado a Dios de sus hogares. Es como si cerramos la puerta y Dios no puede entrar. Si salimos, está bien, si vamos a la iglesia, está bien, pero Dios dentro del hogar no. Porque hay muchas cosas que hacer, entonces como que está todo bien, ¿no? Está ahí, no es que lo echamos, pero está ahí, como está ahí. Si salgo contigo, pero acá en casa no. Me dirán exagerado. Bueno, vamos a ir analizando, creo que realmente es lo que pasa. Dejamos a Dios fuera de nuestras iglesias. Y no me refiero tener a Dios por tener una Biblia en tu casa o por tener un cuadrito que dice algo de Dios o tener un crucifijo. Entendemos que es un poquito más profundo. O tratamos, mejor dicho, la Biblia como si no tuviera nada que enseñarnos sobre cómo ser familia. Hemos dejado a Dios fuera de nuestras decisiones por muchísimo tiempo.
Después nos quejamos por qué el matrimonio no funciona, por qué nuestros hijos son rebeldes, por qué no encontramos felicidad, por qué no podemos estar unidos o por qué pasa ciertas cosas. Hubo una época donde la palabra de Dios era el centro de la familia. Toda la familia se sentaba en las noches a estudiar las Escrituras. El padre de familia leía y explicaba las Escrituras a su familia, a su esposa y a sus hijos. Pero luego llegó la enciclopedia. Y las familias cambiaron el tiempo de Biblia por las enciclopedias. Porque compraron esta mentira, que era mejor saber un poquito de muchas cosas que simplemente estar abocados a un libro que el Señor nos dejó. Entonces, inocentemente, disimuladamente, poquito a poquito, se fue cambiando esta práctica de estudiar la palabra en familia cada noche por la enciclopedia. Luego llegó la televisión y la gente dejó de leer las enciclopedias. Se seguían reuniendo por las noches, pero para ver programas de televisión. Creían que no tenía nada de malo un poco de diversión antes de ir a la cama. Pero luego llegaron las computadoras, los videojuegos, los celulares. Y ahora la familia vive bajo el mismo techo, pero cada uno está en su mundo. Los miembros de la familia viven juntos, pero son perfectos desconocidos. Aún en el matrimonio, se acuestan y cada uno está con su celular. Sus hijos, cada uno en su cuarto, con videojuegos. O están en la sala y están con el celular. Pero todo comenzó con, un poco de diversión. No es malo. Pero, ¿cuál era el costo? Dejar la palabra de Dios de lado. Al punto que si hoy en día nosotros escuchamos que una familia todas las noches se reúne a leer la palabra y a orar, en nuestra mente, en la gran mayoría de nuestras mentes vamos a pensar, qué fundamentalistas, qué puritanos, qué religiosos, qué exagerados. Sin duda que esos niños no tendrán ni vida, deben estar aburridos, vestidos de negro todo el día, sin videojuegos, deben vivir en el 1600. Eso es lo primero que viene a nuestra mente. Y la pregunta más importante de todas, la pregunta más intrigante es, ¿dónde quedó la palabra de Dios en la vida familiar? Y me refiero a familias cristianas que profesan a Cristo. ¿Dónde quedó la Biblia en las familias cristianas? Debemos volver al culto familiar. El culto familiar es llamado de diferentes formas. A veces es llamado devoción familiar, a veces es llamado altar familiar. Realmente el nombre no importa. Lo que estamos hablando es un tiempo en familia. No es el estudio bíblico de la iglesia, no es el culto de la iglesia, no es el estudio bíblico entre amigos. Es un tiempo en familia donde exaltamos a Cristo juntos. Oramos, cantamos, leemos la palabra, intercedemos por misioneros, instruimos a nuestros hijos. Para eso existen los catecismos, donde hay personas que se dedicaron a hacer doctrina en forma de preguntas para que nosotros le podamos preguntar a nuestros hijos y nuestros hijos aprendan. Yo pensé que el catecismo era algo de la Iglesia Católica que haces antes de tomar la primera comunión, pero no. El catecismo es la enseñanza que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. Contestamos sus excelentes preguntas. Se van a maravillar cuando ustedes empiezan a hablar de la Biblia con sus hijos, la cantidad de preguntas que tienen y la brillantez de las preguntas que hacen. Son hermosas, pero nos desafían. Hay preguntas que nos hacen pensar y tenés que sentarte y tomarte el tiempo a veces de estudiar la palabra o contestar en momentos si sabés, pero profundizar y eso genera curiosidad en ellos. Dios tiene que volver a estar en el centro de nuestras familias. Y quizás está de más decirlo, pero es obvio que esto tiene que comenzar cuando sos soltero. Entonces, si sos soltero, no tenés que esperar a tener hijos. Vos tenés que conocer las palabras para el día de mañana conocer la palabra, la escritura para poder enseñar a tus hijos. Matrimonio, si aún no tienen hijos, es ahora donde tienen que practicar el orar juntos y más ahora que nunca, que después no van a tener la excusa que no tengo tiempo, que de esto, que el otro. Ahora, dedíquense a estudiar la escritura, a cantar juntos, para luego enseñarle a sus hijos. Y si tienen hijos, bueno, obviamente nunca es tarde para comenzar. Siempre la gran mentira de Satanás es demasiado tarde. Bueno, no es demasiado tarde para un Dios que sabe hacer nuevas todas las cosas. La familia es una idea de Dios, no es un plan B.
Génesis 1, 27, 28 dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios ama la familia y vos deberías de amar lo que Dios ama. Fue Spurgeon que dijo, Él da hijos no como castigo ni como carga, sino como un favor. Son una muestra del bien. Si los hombres saben recibirlos y educarlos. Son bendiciones dudosas solo porque somos personas dudosas. John Bunyan, quien escribió El progreso del peregrino, dijo, la familia es un tesoro terrenal que debemos valorar. A través de la crianza de nuestros hijos en la fe, estamos contribuyendo al crecimiento del reino de Dios en la tierra. Es algo revolucionario. La gente cree que para hacer una revolución y para cambiar gobiernos y para cambiar sociedades tenés que hacer marchas, tomar las armas, formar una guerrilla, tener un ejército paramilitar. Pues no, hermanos, no hay mayor revolución que formar una familia como a Dios le gusta y enseñar a tus hijos la palabra del Señor. Eso es una revolución. Es como que disimuladamente vas entrando en el territorio enemigo. Casi pareciera que Satanás no se da cuenta. Pero ahí estás vos, una pequeña familia, pero es una luz, es un foco de luz en medio de la oscuridad. Pero de esa familia van a salir pastores, misioneros, esposas piadosas, maestros, hombres de bien, que no se van a rendir a este mundo. Y cuando suene la música que les diga arrodíllense frente a la estatua, se van a quedar parados. ¿Por qué? Porque de chiquitos no solo escucharon las Escrituras, sino que vieron a sus padres vivir el cristianismo real. Y eso no se puede discutir. Vos intelectualmente nos podemos sentar acá, sí, la Trinidad, el Evangelio de Jesús, existió, carpintero, podemos hablar de lo que quieras, pero contra una vida en Cristo no se puede discutir. Contra lo que Dios ha hecho en tu vida vos no podés competir. Si tus hijos ven papás cristianos, entonces ellos van a tener un mensaje que no van a poder discutir. Una de las áreas en la que Satanás ha ganado más terreno es en el tema de la familia. Y quizás porque él sabe también cuánto pierde el reino de los cielos cuando nosotros desconsideramos la familia. Hemos permitido que la sociedad redefina los conceptos de masculinidad, feminidad, matrimonio. Hemos dejado que la sociedad sin Cristo nos diga cómo ser padres y hemos dejado hasta que nos digan cuántos hijos debemos tener. Máximo 2 hijos. Pero podemos tener 6 perros, 14 gatos. Y eso es una influencia no del cristianismo, es una influencia de una sociedad sin Cristo. Y estoy hablando del deseo, no estoy hablando independientemente después de Dios cuántos hijos te permita tener, si es que te permite tener hijos, ese es otro tema. Estoy hablando acá del deseo de nuestro corazón. Un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Entonces, la palabra del Señor dice que los hijos son una bendición, que son un privilegio. Dios dice que es bueno tener hijos en la juventud. Y Dios dice que es bueno, que es una bendición tener muchos hijos, llenarse de ellos. ¿A quién le animamos nosotros, especialmente a los jóvenes? A casarse, a tener muchos hijos y a tener una familia para la gloria de Dios. Para la mayoría de las personas, los hijos son una molestia. Es todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y vos tenés que decidir a quién le vas a hacer caso. Si le vas a hacer caso a lo que dice la palabra de Dios o si le vas a hacer caso a lo que dice la sociedad. La sociedad te dice, tener hijos es muy caro. Si tenés hijos no vas a poder estudiar. No vas a poder terminar tu carrera. No vas a poder trabajar tanto. Especialmente a las mujeres se les llena con estos mensajes. Si tenés hijos vas a engordar, te van a quedar marcas. Si tenés hijos no vas a poder salir a farrear tanto. Pero la palabra de Dios, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, por un lado, la palabra de Dios nos dice, vimos Antiguo Testamento, es una bendición, llenate de hijos. Es un privilegio que Dios te da. Qué bueno el hombre, es como un guerrero que está lleno de flechas. Va a poder enfrentarse a cualquiera.
Vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, y usé solo como un ejemplo, hay muchos otros pasajes. Pablo le dice a la joven, sos viuda, joven, casate, tené hijos, cuida tu hogar. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A la palabra de Dios o le vamos a hacer caso a la sociedad? ¿Qué es lo que le enseño yo personalmente a mis hijos para cuando sean adultos? Que se casen, que tengan hijos y que sirvan al Señor. Todo lo demás es secundario. Dios dio muchas instrucciones para la familia, pero por alguna causa desconocida hemos dejado a Dios fuera de nuestros hogares. Fíjense algunos pasajes más de lo que hablan de la familia. El famoso Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Efesios 6 del 1 al 4, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Miren qué hermoso, le habla a los padres, le habla a los hijos, le habla a las viudas. La Biblia está llena de pasajes y escogí unos pocos. 1 Timoteo 5, 3, 4 dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Le instruye incluso a los hijos y los nietos de las viudas a que tienen que hacerse responsables de ellas. Hermanos, lo que podemos ver es que la familia está en el corazón de Dios. Y hay una razón, creo que es principal, por cual la familia está en el corazón de Dios. Y es porque Dios quiere que el evangelio esté en el medio de la familia, en el centro de la familia, en el corazón de la familia. Lo voy a decir una vez más, la familia está en el corazón mismo de Dios, porque Dios quiere que el evangelio esté en el corazón mismo de la familia. En Éxodo 10, del 1 al 2, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Ahora, presten atención, qué interesante este pasaje. A muchas personas les llama la atención que Dios ha endurecido el corazón de Faraón. Esto lo dice acá, lo retoma Pablo en Romanos. En más de una ocasión se habla de esto. Y muchos discuten si Dios simplemente retiró su gracia sobre Faraón y lo dejó ser, o si activamente Dios hizo que el corazón de Faraón fuera menos sensible como parte de su juicio. Pero el punto de este pasaje no es perdernos en debates teológicos interminables. El énfasis de este pasaje es que Dios va a mostrar su gloria, su poder y su misericordia a través de la liberación de su pueblo, que era esclavo, en Egipto. Ese es el énfasis. Dios va a mandar un juicio contra sus enemigos y va a rescatar por gracia a su pueblo. Pero presten atención, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Voy a leer una vez más el pasaje. Éxodo 10 del 1 al 2. Entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Contárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos. A mí lo que me llama la atención de este pasaje no es el endurecimiento del corazón de Faraón, no es el juicio sobre los egipcios. Lo que más me llama la atención es el propósito por el cual Dios va a hacer esta liberación tan espectacular, para que su pueblo le contara a sus hijos y a sus nietos cómo Dios se burló de sus enemigos. Y en la última plaga, el ángel destructor iba a matar a todos los primogénitos. Pero Dios instruyó a su pueblo, al pueblo que fue objeto de su misericordia, porque no es que el pueblo judío era más bueno, era más santo, no pecaba, o era mejor que el pueblo egipcio.
fue objeto de su misericordia y su pueblo, el pueblo que él eligió, Dios lo instruyó para marcar sus casas con la sangre de un cordero, con la sangre que iba a venir del sacrificio de un cordero. Hermanos, Dios estaba mostrando su evangelio y lo estaba haciendo de una forma tan ilustrativa que las familias iban a poder sentarse y poder recordar las maravillas que Dios había hecho. Esto no se trataba simplemente de, les ganamos a los egipcios, como si fuera un partido de fútbol. Esto tenía que ver con el evangelio de Jesucristo. Y Dios quiere que el evangelio corra por las familias de padres a hijos y de padres a nietos, o de abuelos a nietos. Me llamó la atención cuántos pasajes hay que hablan también de la responsabilidad de pasarle no solo a la próxima generación, sino también a la otra generación. No solo a tus hijos, sino también a tus nietos. Qué hermosa responsabilidad que tienen los abuelos, que no es solamente esperar la muerte o disfrutar de la jubilación, viajando, mirando tele, sino que si tenés nietos y conoces el evangelio, tenés la bendición de poder pasar el evangelio a tus nietos. Siempre crecimos con esa idea, ¿no?, de los abuelos dándote plata por el costado y permitiéndote comer lo que quieras. Y esto es muy romántico, muy lindo. Está bien, pero pasar el evangelio a tus nietos. Pasar el evangelio a tus nietos. Primero a tus hijos y después a tus nietos. Cuando me acerco a la palabra de Dios puedo ver varios pasajes que nos hablan de esto. No es un pasaje aislado, no es algo solo del Nuevo Testamento ni algo del Antiguo Testamento. Deuteronomio 11, 18 al 19 dice: graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma. Átenlas como una señal en su mano y serán por insignias entre sus ojos. Enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Luego de Deuteronomio 32, 45, 46 dice: cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo: fijen en su corazón todas las palabras con que les advirtió hoy. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Fíjense que no les dice que vayan al templo para que el sacerdote les enseñe, no dice que vayan a la iglesia para que el pastor les enseñe, que vayan al grupo de jóvenes, no dice que vayan a la escuela dominical. La responsabilidad de la educación cristiana principalmente cae sobre los padres. Obviamente, la iglesia tiene recursos, especialmente para aquellos niños que no tienen padres cristianos, que no tienen una familia cristiana, entonces alguien los tiene que alcanzar con el evangelio. Pero para una familia que profesa a Cristo es en la familia que corre el evangelio de generación a generación. Joel 1, del 1 al 3 dice: palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos, y presten oído, habitantes de toda la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en sus días o en los días de sus padres? Cuéntenselo a los hijos de ustedes y sus hijos a los suyos y sus hijos a la siguiente generación. En Josué 8:35 dice: no hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo mujeres, los niños y los forasteros que vivían entre ellos. Los niños tienen que escuchar la palabra de Dios. Los niños tienen que escuchar la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando el evangelio está en el corazón de la familia? 2 Timoteo 1:5 dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le está escribiendo a este joven Timoteo. Le dice: la fe que vos ahora tenés, esta fe sincera, una fe verdadera, esta fe habitó primero, estuvo primero con tu abuela y estuvo también con tu madre. Como si esta fe hubiera pasado, que la fe es personal y es individual, pero como si esta fe hubiera pasado de esta generación a generación, de la abuela a la hija y esta hija a su hijo Timoteo. 2 Timoteo 3:15 le dice a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y ahí viene el famoso pasaje: porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Gloria a Dios. Pero tiene que pasar de familia en familia, tiene que pasar de generación en generación, tiene que pasar de padres a hijos y aún a sus nietos. J.A. James dijo: la influencia silenciosa
de la conducta de los padres es mucho más grande, ya sea para bien o para mal, que la mayoría de los padres son conscientes de ello. Usted enseña por lo que dice, usted influye por lo que hace y también por lo que usted no dice y por lo que no hace. Si vos no vas a la iglesia, tu hijo va a entender que ir a la iglesia no es importante. No importa que le digas. La Biblia dice que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Te está viendo. Si vos no lees la Biblia, tus hijos van a entender que leer la Biblia no es importante. Si vos no orás, tu hijo va a entender que la oración no es importante. En otras palabras, no se trata de lo que decís, que es importante enseñar, claro que sí, pero lo que importa es lo que ven en vos, lo que ven en vos. Si ven cosas malas, hay una gran tendencia a que repitan esas cosas malas. Y aunque esas cosas malas los lastimen y ellos odien esas cosas, hay algo en el comportamiento humano que es que terminamos haciendo aquello que tanto odiamos y que tanto nos lastimó. Por el contrario, si ellos ven un ejemplo piadoso de familia, entonces ellos van a tener una gran tendencia a poder replicar la misma fe que vieron en nosotros. James Smith dice, oh padres, tengan cuidado de lo que están enseñando a sus hijos con su ejemplo. Tú estás siempre influenciándolos, para bien o para mal. Tú estás llevándolos a ellos al cielo o al infierno. No pasa un solo día sin que usted produzca impresiones, quizás impresiones permanentes, ya sean buenas o malas. Por eso, primero, ama al Señor tu Dios con todo tu ser. Y luego, naturalmente vas a querer que tus hijos experimenten ese amor. Recordá, Jesús al citar este pasaje citó el segundo gran mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Realmente amás a tus hijos? ¿Realmente te importa dónde van a pasar la eternidad? Quizás la pregunta de fondo es, ¿hay alguna muestra de amor más grande que compartir el mensaje que da perdón, libertad y esperanza? Si es tan importante para nosotros, ¿por qué no lo compartimos con los seres que más amamos? Me gustaría que me acompañen a Salmos 72 del 1 al 8. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Hermanos, el evangelio, la devoción a Dios, el culto familiar, sana también. Quizás muchos de nosotros no venimos de un hogar cristiano, pero ahora somos cristianos. Entonces tenés una responsabilidad ahora para con las generaciones que vienen. Quizás conociste al Señor de grande y tus hijos ya son grandes, pero tenés nietos. Siempre podés de ahora en más empezar a hacer las cosas bien y no usar como excusa que es demasiado tarde. Esa excusa viene de Satanás. Otra excusa que dan los padres es que los hijos son demasiado traviesos, demasiado cabezudos, o que no se puede, que no se quedan un minuto. Bueno, obviamente eso lleva disciplina. Cuando hablamos del culto familiar, lo que hablamos es un tiempo de devoción a Dios. No, a veces dura 20, 25 minutos. No estamos hablando que tiene que durar 1 hora y media, 2 horas todas las noches. Lo que estamos hablando es que puedan juntarse a estudiar las Escrituras, que puedan cantar una canción, que puedan pedir, si tienen pedidos de oración,
que puedan contestar sus preguntas. Y van a disfrutar muchísimo. Y eso poco a poco va a ir generando una disciplina en los niños. Por supuesto, cuanto más chiquitos son, mejor. Pero obviamente más les va a costar tener atención. Pero uno va moldeando esas cosas. Entonces, para terminar con esto, porque no es una clase tampoco de cómo educar a nuestros niños, pero sí quiero darles un ánimo, no solo a tener este tiempo de devoción con Dios en familia, sino también a orar por sus hijos y cuidar a sus hijos y disciplinar a sus hijos. Y a recordar que sus hijos necesitan nacer de nuevo, que sus hijos necesitan salvación. Quiero citar el caso, lo he citado anteriormente porque realmente me gusta mucho, que es Susana Wesley, que es la mamá de John y Charles Wesley. Ella nació en 1669, murió en 1742. Charles Wesley fue un gran escritor de himnos y John Wesley fue un teólogo. Susana experimentó muchas dificultades a lo largo de su vida. Tuvo 19 hijos. Sí, me escucharon bien, 19 hijos. Pueden hacer los chistes de que no había Netflix, no había tele. Pero solo 10 de ellos llegaron a la edad adulta. Su esposo la dejó a ella y a sus hijos durante más de un año debido a una disputa. Para que vean que no tuvo una vida fácil. Su esposo estuvo 2 veces en prisión debido a problemas financieros. La falta de dinero era una continua lucha para Susana. Y para frutilla de la torta se le quemó la casa 2 veces. Y en uno de los incendios casi muere su hijo John, que después llegó a ser el famoso teólogo John Wesley. Pero ella tenía reglas para la formación de los hijos. Y no son reglas solo disciplinas, son reglas para compartir el Evangelio. O puedo ver cómo el Evangelio puede correr a través de esta disciplina. Les comparto las reglas. Comer entre las comidas no está permitido. Los niños deben estar en cama a las 8 p.m. Los niños deben tomar la medicina sin quejarse. Enseñar a los niños a temer la vara de la corrección. Enseñar a los niños a orar tan pronto como aprendan a hablar. Exigir que todos los niños permanezcan quietos durante el culto familiar. No dar a los niños nada que pidan llorando. Solamente conceder sus deseos cuando lo piden de manera educada. Nunca permita que un acto pecaminoso quede sin castigo. Los padres no deben castigar una falta que ha sido confesada y por la cual hay arrepentimiento. Recomiende y recompense el buen comportamiento. Todo intento de agradar, incluso si se realiza parcialmente, debe ser elogiado. Cumpla estrictamente sus promesas a los niños. Los padres han de someter la voluntad de cada niño. Y termino con una frase de ella. Susana Wesley dijo: cuando la voluntad de un niño está totalmente sometida y guiada a honrar y respetar a los padres desde temprana edad, esa es la única base sólida y racional de una educación religiosa. Se puede, hermanos, se puede. Yo sé que quizás alguno de ustedes está pensando, bueno, me hubiera gustado escuchar esto antes de casarme, mirá con quién estoy casado. Me hubiera escuchado esto cuando mis hijos eran chicos, mirá lo que se convirtieron ahora. Mirá lo que hice, mirá lo que soy, ya es demasiado tarde. Y vuelvo a repetir, nunca mencioné a Satanás tantas veces en un púlpito como esta vez. Eso es una mentira de Satanás. Nunca es tarde. Siempre es el momento exacto y justo y el mejor momento para arrepentirse si estás haciendo algo mal, para empezar a hacer algo que es bien y para entregarle al Señor tu vida y tu familia. Siempre es el mejor momento. Hoy es el mejor momento. Que puedas decir: Señor, ayúdame. Soy soltero, ayúdame. Estoy casado, ayúdame. Soy papá, soy mamá, ayúdame. Soy abuelo, ayúdame. Y que el Evangelio pueda correr por las familias de generación a generación. Y que el Señor sea exaltado. No permitamos que se extinga el culto familiar. Amén. Oremos.